Sí, yo vivía, como ustedes me iban a hacer esta entrevista hoy día, y hoy día es 4 de septiembre, y el 4 de septiembre Okay. es, hoy se cumplen creo 50 años 50. de la elección Sí. de la UP. Eh, Primero una confesión de parte, yo vengo de una familia pequeño burguesa, bien característica, con madre profesional, eh, y somos 4 hermanos, en fin, y, y yo recuerdo que para el 70, recuerdo unas vacaciones en el sur, en un fondo de una hermana de mi mamá, que era una señora momia y qué sé yo. Entonces, como que yo me identifiqué más con Alessandri para la elección. A esa altura del partido yo había tenido 7 años, así que digamos que, perdónenme el pecado, pero en fin. Y era, claro, era un abuelito más simpático, y mis tías me metían cosas respecto de lo que iba a pasar, particularmente con las tomas, porque ya había empezado, ¿no es cierto?, la reforma agraria, y entonces se hablaba mucho de las tomas y los asentamientos y todo el conflicto mapuche de alguna manera, pero en los años 70. Pero bueno, mi mamá era asistente social y trabajaba en la población Pudahuel. eh, y mi mamá, como mujer trabajadora, tenía que a veces saltar con la cabra chica colgando para ir a trabajar igual. Y a mí me tocaba observar muchas de las actividades y de lo que ocurría en esos tiempos. Y entre los recuerdos que tengo de esa época que me parecen hermosos son esto que se llamaba, bueno, los trabajos voluntarios. Eh, y era una época en que, por una parte, la pobreza era probablemente de un nivel y de una profundidad que a ustedes les cuesta imaginar, por suerte, como a ustedes como generación me refiero. Eh, Era una pobreza muy abyecta, muy profunda, muy terrible. Pero en esas mismas comunidades este proceso de la UP generó un nivel de esperanza, de solidaridad, de no sé qué, que era algo como que yo percibía y que de alguna manera también escuchaba, ¿no? Por el trabajo que hacía mi mamá, que trabajaba en esa época en la población Pudahuel, en un consultorio de salud, pero donde se hacía mucho trabajo de comunidad, de organización de la comunidad, la población Pudahuel. Yo no me acuerdo si en parte era toma, en parte eran campamentos, con mucha autogestión. Entonces se trataba de ir organizando desde el manejo de los perros hasta de la comunidad, el maltrato, en fin, muchas cosas. Y mucho de eso a mí me tocó observarlo. También me tocó observar a mis hermanos, que eran todos mayores que yo y por lo tanto eran jóvenes a la época y tenían una participación política más directa. Entonces, eh, así como de cabra chica, también recuerdo en los almuerzos familiares las discusiones políticas súper intensas. Eh, a diferencia de mi familia, toda la otra parte de la familia más extendida, digamos, como las hermanas de mi mamá, eran todas momias. Entonces se daban unas discusiones sumamente fuertes, eh, pero donde se decían estas falacias como que, no sé, que la historia constitucional de Chile y la tradición democrática de los militares, que en Chile nunca jamás iba a haber un golpe y esas cosas, pero la cosa se puso densa. No sé, recuerdo alguna vez que a uno de mis hermanos le pegaron en la calle, en fin, porque lo habían agarrado de algún partido, eh, en fin, y cosas así. Y se empezó a notar, y en la medida, claro, yo me iba haciendo también más consciente e iba cambiando mis posiciones, si ustedes quieren. Ya no me gustaba tanto el abuelito Alessandri. Eh, eh, me, Uno empezó a percibir tensión, mucha tensión. Eh, pero era una cosa media extraña, porque por una parte, por ejemplo, me acuerdo de las colas, pero eran todo un evento social del barrio, ¿eh? De ir a juntarse a recolectar cosas. Las marchas multitudinarias, así, tremendas, muchos gritos, mucha,
mucha participación de cierta medida, y esta, por una parte, una alegría de la gente más pobre que se veía representada y que veía cambios, y por otra parte también la tensión de quienes se veían amenazados. Y asimismo, digamos, llega el golpe, ese día de septiembre, que yo lo recuerdo, yo vivía en Quinta Normal, en una casa en Quinta Normal, y se fueron, todos los adultos parece que se fueron a trabajar ese día en la mañana, entre esos mi mamá, y yo no sé si me quedé sola, probablemente me quedé con un par de cuñadas que estaban con guaguas recién nacidas, que son mis sobrinas, que ya son unas viejas cuarentonas, perdón, unas señoras cuarentonas, pero que en ese momento eran guaguas. Y, y recuerdo, no sé, parece que me encantaba subirme al techo a mirar. Parece que en esa época, paréntesis, yo miraba el cielo, miraba las nubes, miraba cosas así. Eh, y, y claro, me acuerdo de haber visto todos los aviones, las noticias, el discurso de Allende, en fin, y la espera de que volviera mi mamá, que volviera la gente, etc. Así que fue un momento bien, yo creo que para toda la generación, independientemente de la posición política, del entorno o propia, yo creo que para cualquiera es un momento que marca la historia y nos marca a todos y cada uno de una manera bien, bien profunda. Eh, con el 11 de septiembre para mí se acabó la infancia definitivamente, en el sentido de que, bueno, empezaron a perseguir, mis hermanos habían tenido posiciones, participación política, eh, etcétera, y entonces empiezan estas cosas como de la clandestinidad, eh, y empiezan estas vías dobles, ¿ah? Que esto parece casi terapia con psiquiatra, digamos, pero una de las características para mí de toda la época de dictadura es esa cosa de con quién hablas y con quién no hablas, o con quién hablas de qué. Y eso para mí no se rompió, te diría yo, hasta el año 83, es decir, cuando yo ya estaba en segundo año en la facultad, después de la primera demostración pública, que fue la que organizaron los trabajadores del cobre y a la que nosotros nos sumamos, pero uno no sabía con quién te sentabas en la sala. Entonces tú no sabías y tú podías adivinar, uno tenía unos Sensores. códigos así, ¿ah? Indicadores, proxies, de que podías ser una buena persona, digamos. Ah, tú también tienes familia fuera de Chile. Ah, y tú, sí. Y, y a ti te gusta, no sé, pues, el Silvio Rodríguez. Ah, interesante. ¿Ah? Pero con una, una vía muy loca, ¿no? Porque era una cosa así como separado. Y por otra parte, muchos de nosotros teníamos acceso o participábamos de grupos políticos, pero para afuera tú eras una pájara, ¿sí? O un pájaro, o un pajaré, no sé. En esa época no era tan clara las otras dimensiones. Así que toda esa época y toda la dictadura, digamos, es una época muy, muy loca y que ciertamente es una época que le hizo daño a nosotros como grupo humano, a la historia de Chile, porque no es normal, ¿no? O sea, esto de andar como con 25.000 facetas o caras y actos, te vuelve desconfiado, tú no sabes. Hoy día salimos a dar una vuelta por aquí, por el barrio, y me dio risa porque un caballero que estaba parado al lado de un auto, yo lo veo y tenía el pelo muy corto de una manera muy particular y yo como que le vi la gorra probablemente de carabinero, qué sé yo. Y uno como que identificaba señales, ¿ah? De gente, quién estaba, quién te miraba, si era sapo, si venían a observar o no, eh, por qué se estacionó ese auto dos veces ahí, completamente chalado. Y eso probablemente a todos quienes hemos vivido esa época fue terrible, digamos, es una marca, no cabe duda. Eh,
no sé qué más comentarles de eso. No sé, cada uno empezó a tener sus historias, ¿no es cierto? Uno de mis hermanos lo tomaron preso, efectivamente, lo desaparecieron como por un mes. Por suerte, hubo antecedentes que lo hicieron aparecer. Desaparecer y aparecer eran cosas muy extrañas. Recuerdo, no sé, en el liceo, por ejemplo, que uno de los eventos en que yo quedé así como... mi hermano estaba preso, ya estaba en libre plática en Tres Álamos, entonces lo podíamos ir a ver una vez a la semana y te hacían unas revisiones a la entrada muy desagradables, con mucho toqueteo, mucha cosa, unas mujeres, me acuerdo, y a esa altura ya tenía, estoy hablando, ya me salté varios años, ya haber tenido unos 13 o 14 años, y, y voy al liceo al día lunes y me encuentro a una de esas personas como inspectora del colegio, entonces es como que va a quedar, y eran esos miedos profundos de lo que podía pasar, de lo que no podía pasar. Llegó no sé quién, ya está en la casa, no está en la casa, ¿por qué no ha llegado? Porque también a gente nuestra o conocida nuestra también no llegó y no ha llegado, ¿no? Así que tiene una parte muy traumática y luego como estudiante en la U, como les digo, empieza a aparecer se empieza a construir y a reconstruir la organización estudiantil, primero con el canto y el hombre, que era una cosa que se hacía en lo que es hoy día esa cafeta que está eh, ¿Abajo? abajo de la, ¿cómo le dicen ustedes? La terraza sobria. La sobria. ¿Eh? ¿Mm? No sé, mucho problema. Y bueno, y ahí nos juntábamos y cantábamos y pasaban todos los artistas de la época, digamos, desde, no sé, pues desde los prisioneros hasta quienes fueran y los que cantaban en la misma facultad. La Rosa Escobar, por ejemplo, que es una amiga muy querida y que sigue teniendo una voz maravillosa y que en su momento cantó la canción del no, entre paréntesis, de las contribuciones de la Escuela de Ingeniería. Y, y eso se volvió al revés un momento de mucha esperanza. Reconstruir el CI, yo no recuerdo una alegría tan grande como esa cuando logramos ganar el CI. Tuvimos que aprender a hacer elecciones, Oh. votaciones, sistemas, en fin. Sí, porque ¿Se había descontinuado? sí, es que para el 73 el 6 era facho. Era Prohibido. derecha. Y O después se sea, prohibió. la FECH, el Centro de Estudiantes, todas las organizaciones políticas se desaparecieron, se prohibieron. Entonces, y en la época el señor Longueira tenía unos amigos, varios, ¿ah? Con los que andaba siempre juntos, como que lo protegían así. Esos matones, digamos, con los que había conflictos y qué sé yo. Y, y tenían una organización estudiantil que promovía que los niños y las niñas estudiaran y no sé qué. Y empezó eso a ir revolviéndose en la medida que también el proceso en Chile también empezó a cambiar. Y el año 83, bueno, aparece esta primera manifestación abierta, si ustedes quieren, en que muchos 11 nos de vimos mayo. las caras. ¿Mm? Creo que fue el 11 de mayo del El 11 de mayo, 83. sí, bien probable. Sí. Y sacaron milicos, sacaron cosas, pero igual se escuchó la opinión en contra, digamos, y desde ahí empezaron a pasar muchas cosas, digamos. Yo creo que debe ser como el mismo año, por ahí debe ser, no me acuerdo ya. Si el 84 se reconstituyó el CI, no me acuerdo, puede ser. Y el 80 y algo, al año siguiente, la fecha. En fin. Y también, un poquito antes de empezar, estábamos hablando de la fecha y sus problemas hoy por hoy. Eh, y cómo la política partidaria externa influye sobre lo que ocurre en la universidad y viceversa. A mi generación le pasó que fuimos el ensayo perfecto, porque éramos los estudiantes, la estudiantina pasó a ser lo que se veía. ¿Sí? Entonces también había un grado de coopción del movimiento estudiantil
y habían estas tensiones, ¿no es cierto?, con lo que eran las posiciones partidarias y las posiciones de la estudiantina. Y para bien y para mal, la Concertación, lo que iba a ser eventualmente la Concertación, se ensayó primero en la fecha, por ejemplo. Sí. Y a eso le pueden preguntar Vale. más a la Carola Toá o al Germán Quintana, que fue a propósito de eléctrico. Sí, en ese tiempo, y ahí igual como hacerle una pregunta como que se me viene ahora a la cabeza, porque igual es importante como quizás como darle esa importancia a la reconstrucción de la organización estudiantil, Mm. porque el movimiento estudiantil formó parte importante de lo que fue la lucha en contra de la dictadura. Entonces, hoy como vuelve a haber, hoy día hay una crisis nuevamente en Chile y el movimiento estudiantil se queda un poco exento, entonces quizás como bajo su experiencia y expectativa en esos momentos en verdad eran terribles, porque no eran como son ahora. No. No se pueden comparar, pero todo eso lo que fue como la reconstrucción estudiantil quizás, que fue lo que más se vivió en esa época. O sea, yo siempre he pensado que eso era como un acto de supervivencia, porque era tan terrible todo, digamos, era tan eh, compañeros que morían, que les pegaban, eh, en fin, los abusos sexuales, o sea, la brutalidad como cosa diaria, gente quemada en la calle, o sea, era, era tal el nivel de brutalidad y enfermedad mental del país y de quienes lo dirigían, que siendo jóvenes, con ganas, con hormonas sueltas, con ganas de ser jóvenes, de alguna manera organizarse en la estudiantina era una manera también de vivir y de sobrevivir. Y son periodos inolvidables para todos nosotros y que aparte de lo que haya redundado en términos de los amores, de, la, de las amistades, etcétera, el punto es que logramos ser políticamente extraordinariamente relevantes. Y yo creo que buena parte también es parte también de la historia de Chile, ¿no es cierto? La fecha ha cumplido un rol fundamental en la historia de Chile en levantar cuestiones. Eh, Ayer supimos del fallecimiento de Pato Cordero, el profe de física, Sí. que para mí fue un profe, no solo para mí, yo creo que para muchos y muchas fue un super profe en esa época, un gallo muy valiente que tú escuchabas o veías sus comentarios en la APSI, no sé, esa revista de la época. Hiper valiente e íntegro. Y, y yo pienso me hace pensar en esto de salir a caminar con él ahora para el 2011. Me Sí, acuerdo que fuimos a dar vueltas con él para acompañar a la estudiantina que estaba levantando justas propuestas, digamos. Así que siempre ha sido así. Ahora, para que eso sea así, efectivamente la organización es clave, hay que tener un sur bien definido y, y es bueno porque creo que efectivamente son parte de la renovación política que tanta falta le sigue haciendo a Chile, el que salgan gente que piense con su propia cabeza, que está bien, tengan sus ligazones políticas aquí, allá, más allá, no sé cómo se organiza hoy día, la verdad, la cosa, porque es bastante más anárquico que la época, pero, pero manteniendo su novedad. O sea, no había cosa más trágica que esos dirigentes de la época que le decían que bueno a todo lo que les decía el partido, no servían. Y esas peleas también se daban, no crean. Pero, pero claro, era un objetivo bastante más evidente, eh, La- era obvio. Laura, ¿y alguna vez la dictadura se
interpuso en tu educación, por ejemplo, en la entrada de la universidad, como que fue en algún momento una, una decisión, o sea, como voy o no voy, como algo así? Mm, no, no, yo creo que eso, no, eso estaba como marcado por esta familia pequeña burguesa, con mi mamá que era profesional, y por lo tanto yo en mi imaginario no había otra cosa. Em, pero que, pero que hizo difícil la cosa del estudio y eso, horriblemente. O sea, yo creo que ya he contado esta anécdota, o anécdota a esta altura del partido. Me acuerdo de salir de una prueba de mecánica cuántica que estaba haciendo, o sea, ya estaba más avanzada, digamos, y salgo y estaba la noticia de que habían quemado vivo a la Carmen Gloria Quintana. Y era así como que yo me preguntaba, ¿qué diantres estoy haciendo? O sea, era tal la distancia entre la hermosura de la mecánica cuántica y los hamiltonianos que uno podía escribir a la época, porque a esta altura ya no, pero en esa época que uno escribía con cierta facilidad, ¿no es cierto? Y, y era una cosa así tan abyecta, tan incomprensible, tan inhumana. Entonces eran unas sensaciones muy contradictorias. Em, y, y bueno, así que, no sé, era una época que hacía difícil, por supuesto, y uno tenía, de nuevo, tenía como 2 o 3 vidas, ¿no? Estudiabas, hacías las cosas que había que hacer y no sé, pero por otra parte tenías otras preocupaciones del trabajo con tus compañeros, de lo que hacías como organización social, como organización estudiantil, etcétera. Entonces uno siempre tenía unas múltiples cosas que hacer. Eh, y de alguna manera, pero también, para decirlo en positivo, también era lo rico de ser estudiante universitario a la época, ¿no? O sea, qué cosa más triste habría sido estar ausente. Estaba pasando todas las cosas que estaban pasando y uno haber estado así como ¿ah? Sí, En fin. totalmente. No sé cuánto tiempo llevamos, Parece que pero mucho, porque parece que sí. me tocaron una tecla catártica. Pero está bien, porque igual la idea es como recordar estos momentos porque pasa y cada vez pasa más que las nuevas Mm. generaciones están cada vez más alejadas a ese momento y nuestros papás, por ejemplo, Sí, mi mamá ya no la vivió haber tenido, no sé, 3 años, eh, y ahora los papás son mucho más jóvenes, por supuesto, entonces y los estudiantes son cada día más jóvenes y eso, sí, pero porque nosotros estamos igual. Eh, la historia es más importante de lo que uno cree. sí, totalmente. Por supuesto, nunca no sirve estar mirando siempre para atrás, pero es importante aprender de la historia. Que no Ya. nos llegue a pasar otra vez lo que nos pasó, así como pensar esas tonteras, sandeces, como que en Chile nunca va a haber un golpe de Estado. Pero sí era cosa de mirar la historia, y Ujú, nosotros tampoco la vimos. ¿Ah? sí. Eh, Hay que tener un cierto respeto por eso, y escuchar, y también pensar con la propia cabeza y con la cabeza, con todo lo que tiene, digamos, con sentimientos, con racionalidad, y ver qué es lo que se quiere. Y ustedes, la generación de ustedes también está en un momento de quiebre, ya no de guerra fría, pero de tontería diseminada por el mundo con gente muy inepta tomando decisiones que no debieran estar ahí, en momentos donde tenemos que enfrentar cosas como cambio climático, falta de biodiversidad, una inequidad que llega a unos niveles que no son sostenibles simplemente, etcétera. Entonces los desafíos de la generación de ustedes son probablemente tanto o mayores que los nuestros, ¿no? Y todas las generaciones tienen estas cosas, ¿no? Sí, po.
Así Sí. que hay que organizarse y pensar y usar el privilegio, porque mal que mal también ser estudiante y ser estudiantes de la U en particular, igual que ser profe de la U, tiene responsabilidades particulares, pero también tiene privilegios enormes y hay que saber usarlo. Sí, es verdad. Muchas gracias, Laura, por Gracias a todo. ustedes, Por aunque la me haya ido por el iniciativa. memory lane. No, está bien. Esa era la Y idea igual. un homenaje al Pato Cordero que fue uno realmente grande de la U. Sí,